Francisco Gómez de Sandoval, el duque de Lerma, fue un político pragmático que utilizó el poder en beneficio propio, con no pocas corruptelas personales y familiares que le permitieron acumular una fortuna inmensa. Los beneficios de la especulación inmobiliaria producida por los cambios de capitalidad de Madrid a Valladolid, para volver poco después otra vez a Madrid, llenaron las arcas del valido. Felipe IV también delegó el poder en un nuevo valido, don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, el personaje más poderoso de España durante la primera mitad del reinado de este rey. El conde duque era un trabajador incansable y de carácter orgulloso. Alternaba fases de depresión con momentos de euforia. Desinteresado a nivel personal y al menos no tan nepotista como lo había sido su antecesor, el duque de Lerma, Olivares fue en cierto modo un adelantado a su tiempo, con una gran vocación reformista y en todo momento consciente de los graves problemas que afectaban a la monarquía española, a los que luego se enfrentó, eso sí, con mejores intenciones que buenos resultados. Era un verdadero hombre de Estado, un digno rival de Richelieu, en un momento en que Francia y el Imperio español estaban enfrentados por el predominio de Europa. Olivares puso todo su empeño en mantener los territorios del imperio. Para ello, era necesario acometer reformas en el sistema de gobierno, instituciones, finanzas y sociedad. El conde duque emprendió medidas con el fin de modernizar la economía, moralizar la vida pública y sanear el fisco. Nada más hacerse cargo del gobierno, dictó una serie de medidas contra la corrupción. Ordenó prender al duque de Uceda, acusándole de malversación. Lo mismo hizo con el duque de Osuna, virrey de Nápoles. Los bienes del duque de Lerma fueron confiscados. En el año 1622, un año después de la entronización de Felipe IV, Olivares impulsó un decreto que obligaba a todos los que habían ejercido funciones públicas desde 1592 a proporcionar un inventario de su fortuna. Todos los cargos públicos estaban obligados a declarar su patrimonio al comienzo y final de su gestión. Durante esta época decadente, la situación financiera era angustiosa. Entre 1607 y 1627 hubo suspensiones de pagos en la corona y se publicaron pragmáticas en contra del lujo excesivo, así como una limitación a las fiestas suntuosas de la corte. Iniciativas legislativas que surgieron del propio conde-duque de Olivares, pero que a la postre no prosperaron, como cuando en Madrid, en 1623, se hizo pública por pregón la orden real del alzamiento de las prohibiciones que habían puesto límite a los excesos de vestuario. El lujo desmedido en el vestido, la relación de joyas que se incluían en los inventarios de época, las inversiones artísticas impulsadas por el mecenazgo de algunos o la multiplicación de domésticos y esclavos con su singular variante cortesana de los bufones, serían algunas de las realidades que lastraron a la sociedad hispánica de este periodo. La espectacularidad impregnó en el siglo de oro todos los actos de la vida pública. Desde finales del siglo XVII hubo entre los españoles una conciencia clara de la crisis económica en la que se vivía. Durante esta época surgirá la denominada generación de los arbitristas, auténticos diagnosticadores de los problemas existentes que también analizaron sus posibles soluciones. La llegada de la plata procedente de América era rápidamente desviada hacia Europa. Las 3/4 partes del metal precioso que arribaba a España eran propiedad de los particulares, conquistadores, colonos, administradores que regresaban de las Indias o mercaderes que recuperaban el contravalor de sus exportaciones. La balanza comercial española era deficitaria en comparación con la del resto de Europa, pero la fuga del metal precioso se dejó sentir sobre todo en la hacienda real, que absorbía 1/4 parte de toda la plata que se descargaba en Sevilla para hacer frente a sus deudas. El rey gastaba enormes cantidades de dinero en las necesidades acuciantes de su política internacional.
El dinero era adelantado por los banqueros extranjeros, los genoveses o los judíos portugueses. De este modo, la plata era acaparada por los grandes financieros para compensar las importaciones europeas y por los poderosos asentistas. Por lo tanto, el oro y la plata desaparecían inmediatamente de la circulación, siendo sustituidos por numerario de cobre. Esta crisis económica devino lógicamente en una gran desigualdad social. La indigencia se radicalizó hasta tal punto que hubo de plantearse la creación de casas de pobres en las que se administraba la caridad, nacionalizándose la asistencia social. La marginalidad dio paso al bandolerismo en el ámbito rural y a un aumento progresivo de la violencia en las ciudades. Aquel fenómeno del vellón, la mala moneda, inundaría el país, contribuyendo aún más al desmoronamiento de la economía y de todo el sistema financiero real. Como escribiera Baltasar Gracián, España acabó por convertirse en las Indias de Europa. Los campesinos fueron las grandes víctimas de esta crisis, en especial los que carecían de tierras. Alimentados solo con pan y sopas, la población rural sufrió las oscilaciones de la inflación y los apremios fiscales. La olla apenas contenía legumbres, cerdo, cebolla y ajos, aunque la escasa clase media, desde los artesanos a los comerciantes, se distribuyeron de manera irregular a lo ancho del territorio español. Estas clases medias tendieron más a la emulación nobiliaria que a la acumulación económica.